Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer bastante la palabra hoy. Marcos 5, 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que deseaba que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echó fuera a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos. Bendito Padre, te alabamos, te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por permitirnos este honor, este privilegio de estar en este lugar, abriendo y compartiendo y recibiendo de tu palabra. Te queremos glorificar a ti, magnificar a ti, porque ciertamente tú eres grande, Señor. Tú tienes el poder sobre la naturaleza, tú tienes el poder y la autoridad sobre demonios, tú tienes el poder y la autoridad para resucitar muertos y para traer sanidad. Te alabamos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria y la honra. Sé tú el que hables a este pueblo. Nosotros somos ovejas, somos tuyos, tú nos has comprado con tu sangre. Háblanos el día de hoy, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Aquí vemos una historia muy interesante. Vemos varios puntos que están así como medio enlazados. Primer pregunta es, en observar este texto, que el Señor puso en mi corazón el martes a hablar sobre este tema. Y
Y al estudiarlo, pues hay muchas preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿por qué se fue esta señora como a escondidas para tocar el manto de nuestro Señor? ¿Por qué no nomás fue abiertamente? ¿Por qué tuvo que hacer así como para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, siempre que se está estudiando hay que examinar cuando se repiten frases o palabras. En este caso se repite que tenían 12 años la niña, y también la mujer había sufrido por 12 años, había padecido de ese sufrimiento de flujo de sangre. Entonces mi primera pregunta es, bueno, ¿habrá una conexión? Y obvio que no se trata de hacer como hacían los judíos, los místicos, que se basaban bastante, y tal vez a un extremo, a lo que son los significados de los números. Los números tienen significado, pero no creo que va por ahí. Es algo peligroso entrar a extremos, así como místicamente, y ponerle un significado a algo que puede ser que nomás es coincidencia. Pero lo que sí vemos en esta historia es de que hay algo conectado entre las dos, porque si usted examina en ese mismo pasaje, en la misma perícopa, o sea, el título de este pasaje, se mencionan las dos historias juntas. Jairo y su hija, y también la mujer que toca el manto de Jesús. O sea, vemos aquí una historia donde se trata de dos personas con inmundicia. ¿Por qué inmundicia? Porque en el libro de Levíticos se menciona de que, y lo vamos a ver más adelante, de que cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, que ella era inmunda, y también un cuerpo muerto era causa también de inmundicia, o otra palabra más traducida, más directa, es sucia. Entonces vemos dos casos así similarmente en la mujer que había padecido de ese flujo de sangre, y también de la niña, que técnicamente esa niña murió y Jesús la resucita. Pero antes de entrar en este texto, quisiera empezar para ver qué grande y qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Y ojalá y este mensaje no nomás sea un estudio, no nomás sea un mensaje, pero que penetre para que en nosotros podamos ver la grandeza de nuestro Señor. Entonces, si vamos, por ejemplo, al capítulo 4, el versículo 35, vemos que Jesús está en el otro lado del mar y despedía a la multitud, y para él tener ya un tiempo, porque a solas, bueno, entra en la barca. En la barca se levanta una gran tempestad de viento que le echaba a las olas de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Estoy en el versículo 38. Y él, o sea, nuestro Señor Jesús, estaba durmiendo sobre el cabezal. Bien, en esta parte del mar de Galilea se encuentra aproximadamente 210 metros debajo del nivel del mar, o sea que está calientito, ¿verdad? Y luego está el monte Carmel. Entonces lo que sucede es de que cuando el viento viene sobre el monte Carmel, y es viento frío, porque el monte Carmel está aproximadamente 10,000 pies de altura, entonces imagínense, está a una altura y luego está a un extremo muy bajo, está a 210 metros debajo del nivel del mar. Entonces, cuando sucede lo siguiente, cuando viene el aire frío y se mezcla con el aire caliente, pues ¿qué es lo que sucede? Un torbellino, un twister, así como en las películas, ¿verdad? Un remolino, así le decíamos allá por donde viven. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, en nuestras tierras, bueno, no son tan peligrosos como los torbellinos, así como en Kansas. Si tú te metes en un torbellino en Kansas, te van a encontrar como, no sé, si entras en Kansas City, te van a encontrar por Des Moines, Iowa. No, tal vez no tan lejos, pero, o sea, te va a aventar. En México, pues cuando pasaba un torbellino, uno se metía ahí al aire y daba el vientonazo y no pasaba nada. Pero en este caso parece
bueno, lo que sucede es cuando viene el aire frío, se mezcla con el caliente, se convierte en torbellino, y se cree que posiblemente eso es lo que sucedió, porque era una tormenta donde de repente les llegó. Muy bien. Unos eruditas sugieren que posiblemente eran demonios los que atacaron en esa barca, o los que iniciaron toda esa tempestad. Yo no estoy diciendo que eso es lo que sucedió, solamente compartiéndole lo que otros dicen sobre esa tormenta. Pudo entonces haber sucedido así naturalmente por el viento frío con el caliente mezclándose y se convierte rápidamente en una tormenta, o pudo haber sido que literalmente nomás un vientonazo que les vino, o pudo haber sido iniciado por demonios. ¿Y por qué demonios? Dice uno, ¿por qué demonios? Porque después que Jesús fue tentado, si estudiamos bien, dice que el diablo lo dejó por un tiempo, o sea que le iba a seguir atacando. Ya tal vez no así como de tentación así directa, pero le iba a seguir atacando, y le atacó por medio de los religiosos, le atacó por medio de otras cosas, inclusive esta posiblemente puede ser una de ellos. Lo que quiero resaltar es lo siguiente: hubiesen sido demonios, hubiesen sido causas naturales, Jesús tiene el poder y el control sobre todo lo que es la naturaleza de este planeta. Porque Jesús se levanta y literalmente le dice, calla y enmudece. Inmediatamente sucedió. Cuando una tempestad se va calmando, se calma, bueno, es un proceso en el cual se calma, se va calmando. En este caso fue inmediato. O sea, una vez más, resaltando que nuestro Señor Jesús tiene el poder sobre lo que es la naturaleza. Muy bien, entonces en el capítulo 5 vemos que el Señor llega a la región de los Gadarenos, de Gadara. Entonces ahí, cuando se salió de la barca, viene a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Esta historia se encuentra en 3 libros de los evangelios sinópticos, en Mateo, Lucas y en Marcos. En Lucas se describe que eran 2, en los otros 2, Mateo y Marcos, se describe que era 1. Uno puede decir, bueno, pues ¿cuántos eran? ¿Eran 2 endemoniados o era 1? Bueno, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios. No podemos decir que es uno o no es otro. Lo que sí podemos concordar es lo siguiente: aparentemente eran 2, pero uno era el que era más prominente o dominaba, el que resaltaba mucho más. Entonces ese es al que se refiere en los textos. Pero bueno, en esos tiempos, y ahorita hablando culturalmente, la gente que estaba, por ejemplo, no en todas sus facultades mentales, los llevaba a la gente hacia los sepulcros, y ahí era, por decir, un tipo manicomio, lo que sea. O sea, la gente era despreciada, rechazada, entonces se encontraban su refugio donde vivir en paz, o donde estar solos, era típicamente en los sepulcros, que en este caso pues se encuentran estos 2 endemoniados, y se dice endemoniados porque, bueno, así lo declara la palabra, y también eran los demonios los que hablaban por medio de estos. Entonces, y tenían el control sobre los cuerpos de estas personas. Entonces, sabemos la historia que se llama el endemoniado Legión, porque eran muchos los que estaban en ellos. Entonces, Jesús vienen estos, y fíjese cómo se hinca ante el Señor, se postra ante Él, y reconoce quién es. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Que en otras predicaciones en el libro de los Hebreos hemos hablado sobre ese título de lo que es el Altísimo, que es un título que no importa religión ni
sacerdocio, sea Melquisedec, arónico, levítico. Ese era un término específicamente para Dios. Bueno, entonces sabemos, Jesús le dice que se vayan y se entren en un ganado de puercos, de cerdos. Los puercos entonces todos endemoniados se avientan y se matan. Entonces vemos a conclusión que en el versículo 17 del capítulo 5, y comenzaron a rogarle, o sea, la gente de los gadarenos, que se fuera de sus contornos. O sea, les dio miedo de lo que había sucedido. Ellos no sabían qué hacer con una persona tan poderosa como nuestro Señor, y también tal vez por la pérdida de su propiedad, de los cerdos, quién sabe, pero tenían como un miedo, no sabían qué hacer, y le ruegan que por favor se vaya. Entonces Jesús ya está en la barca, entonces dice el versículo 18, 5:18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba y le dijese que le dejese estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Técnicamente hablando, el primero que fue comisionado para que fuera como testigo fue este endemoniado, fíjese nomás. Eso se me hizo muy interesante. Pero lo que voy es de que vemos este grupo de los gadarenos que corren al Señor básicamente. En maneras bonitas le dicen: ya, por favor, mejor vete a otro lugar. No sabían cómo, pero mejor no nos sentimos cómodos. Mejor vete de nuestro terreno. Entonces Jesús se va. Vemos aquí un grupo que lo está rechazando. Y en el otro lado de Galilea vemos otro grupo que están esperando, de acuerdo a Lucas, lo estaban esperando para que se regresase a Capernaum. Lo están esperando, están anhelando y están esperándolo. No estamos 100% convencidos si era que lo estaban esperando porque creían en el mensaje, sino tal vez porque querían recibir algo. Pero por cualquiera que fuese la razón, lo estaban esperando. Y en particular se mencionan estos dos casos. Uno de ellos es de una niña de 12 años, la cual está agonizando, está moribunda. Y la otra es una señora que no sabemos su edad, no sabemos mucho de ella, no sabemos cómo se llama. Lo que sabemos es de que por 12 años había estado sufriendo con este flujo de sangre. No sabemos qué era exactamente, no sabemos si era un desorden crónico de menstrualidad de la mujer, no sabemos si era tal vez como un tipo de infección, no sabemos exactamente qué fue lo que le causaba este dolor. Lo que sí podemos asumir es de que, pues imagínense estar con este problema por 12 años. Una mujer que está sangrando así por 12 años, o por un periodo de tiempo así, más que lo normal. Bueno, pues la mujer muy posiblemente ya estaba débil, le hacían falta las fuerzas. Lo más probable es de que ya estaba en bancarrota, que ya estaba pobre. ¿Por qué? Porque había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de irle mejor, le iba peor. Y la medicina, bueno, pues no tenía así algo así tan significativo como hoy en día. Por ejemplo, estaba estudiando sobre el tema y vi que 2 de las recetas para una mujer con flujo de sangre era que quemaran los huevos de avestruz, hacerlos en ceniza, y no lo entendí cómo, pero tenía algo que ver con huevos de avestruz, hacerlos ceniza y no sé si aplicarlos o algo así. Y luego otra de las recetas supuestamente era
que era cortar cebollas, meterlas en vino y caminar en el desierto quién sabe cuántas millas. O sea, pues ahora nos da risa, pero en esos tiempos esos eran las recetas que se les daba. El punto es de que la señora había gastado mucho dinero, ya no tenía nada, lo había gastado todo en doctores, entonces no tenía nada económicamente. No se me duerma, no, ahorita vienen los tacos, no se preocupen. Dicen que el promedio de cada persona aquí en Estados Unidos al fin de su vida va a comer aproximadamente 3 toros de carne. No se preocupe, ¿eh? Eso me dijeron antier, algo así. Yo no sé si sea cierto, porque yo como mexicano creo que son más de 3 toros. ¿Verdad? Pero, bueno, no, y los toros están grandotes. ¿Sí se acuerdan en su país cuando pasaban los toros, las vacas y todo por las calles? Y a mí me daba miedo cuando yo estaba niño porque se temblaba la tierra. Pero bueno, regresando, porque ya me sacó de los toros. Entonces vemos una mujer con una bancarrota que no tiene nada, y también vemos a otro que es uno de los principales de la sinagoga. Posiblemente era un hombre de influencia, de dinero, obviamente para ser uno de los encargados de la sinagoga, y también tenía conexión con los religiosos. Entonces también de él vemos que le iba a costar, socialmente hablando, le iba a costar ir hacia Jesús, porque al ir él a Jesús, bueno, se iba a echar encima a todos los que eran sus amigos. Y muchas veces eso suele sucedernos a nosotros. Cuando nosotros vamos a Jesús, nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta con las amistades, nos cuesta si llevamos un tipo de vida social. Cuando vamos a Jesús y verdaderamente conocemos a Jesús y nos entregamos al Señor Jesús, bueno, pues entonces ahí afecta, ¿sí o no? Pero era tanta la necesidad de este hombre de autoridad, este hombre principal de la sinagoga, que era tanta su necesidad que no le importó nada. Entonces él va y se postra ante el Señor Jesús, ¿sí o no? Viene a los pies del Señor Jesús. Eso es literalmente lo que dice, viene a los pies. Se postró a sus pies, el versículo 22, al terminar. Viene y se postró ante sus pies. Bien, entonces vemos que él viene a Jesús primero, pero la que recibe la sanidad más rápido es la señora con el flujo. Ahorita vamos a ver todos esos detalles, porque es muy interesante y creo que si lo aplicamos va a ser de mucha bendición para nosotros. Muy bien, esa parte, esta semana escuché de una misionera en 1939, aquí de Estados Unidos, se llamaba Darlene Diebler Rose, que ella salía con su esposo, que el esposo era el misionero, se llamaba Russell Rose. Ellos se dedicaron a ir donde nadie jamás había visto un hombre blanco. Iba a predicarles el evangelio. Era en el Asia. También ya después fueron capturados por los japoneses y fueron prisioneros de guerra, y a su esposo creo lo mataron, y ella estuvo en prisión. Pero me llamó mucho la atención de que el esposo se había ido solo primero para encontrar este sitio, y estuvo caminando literalmente 18 días para llegar, y no recuerdo la ciudad, era Kamkumkyu, algo así, algo japonés. Entonces cuenta que cuando regresó el esposo apenas si podía caminar, porque como era tan húmedo y tan largo la distancia en la cual tenía que caminar, le contrajo un tipo de, ¿cómo se dice? Como un fungus, un tipo de hongos que le penetró por debajo de los pies y luego consumió sus pies.
Entonces, en ese tiempo, la única medicina es de que ella tenía que literalmente jalarle la piel de sus pies y después de quitarle todo lo que se estaba podriendo, entonces aplicaba un tipo de ointment, como un tipo, una grasita, ¿no? Que se le aplicaba para limpiar los pies. Entonces, cuenta la señora que entró una vez para otra vez rutinario lo que era limpiar los pies de su esposo. Entonces, cuando abrió la puerta de la recámara donde estaba su esposo, que olía terrible, que era un olor, en inglés dicen foul, o sea, un olor de lo peor. Y que en ese momento, escúcheme bien, en ese momento el Señor le dijo a ella: esos pies son hermosos para mí, porque esos pies proclaman el Evangelio, esos pies llevan las buenas nuevas. Y como nos dice en Isaías 52:7, Isaías 52:7, si ya lo pueden poner en la pantalla, por favor. Cuán hermosos son los pies sobre los montes. Algo me pueden poner, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Amén. Hay que considerar aquellos misioneros, aquellas personas, todos aquí, los que traen la palabra de Dios. Cuán hermosos son esos pies. Imagínense, nomás para meditar en ese punto. Bien, regresando aquí a la historia, vemos entonces que se postra el hombre Jairo ante los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí no está dando ningún espacio a nada más. No está diciendo: ven y a lo mejor si la tocas y oras por ella, puede que sea salva. No, él tenía una fe. Él estaba diciendo: ven y va a ser salva y vivirá. O sea, eso es lo que es. Y pues eso es fe. ¿Sí o no? O sea, totalmente confiar, no hay lógica ni nada. Ven y así será. Entonces el 24 nos dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero, y esta es una interrupción, aquí viene Jesús. Podemos ver que Jesús es una persona accesible. Habían tiempos donde él se retiraba para estar solo con el Señor en oración. Habían otras ocasiones donde para descansar se aislaba de la gente, pero por lo general vemos que nuestro Señor era una persona accesible. Hoy en día pues muchas veces y pues ya uno tiene hasta guaruras para cuidarlos y pues bueno, pues ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero lo que vemos, mira, un hijo de Dios no tiene por qué andar así, defendiéndose así de esa manera. Nosotros vamos a estar aquí en esta tierra hasta que el Señor diga. O sea, fíjate, si el Señor me quiere aquí hasta que, no sé, tenga 90 años de edad, entonces voy a ser intocable, porque nadie lo que me pueda hacer, nada me va a quitar de aquí, porque el Señor me quiere aquí. O sea, no hay que estar preocupando de nada de eso. O sea, más bien hay que confiar en el Señor. Y bueno, lo que vemos de él es de que Jesús era accesible, y luego vemos que también atendió a las interrupciones, y todos nosotros vamos a recibir interrupciones. Estoy seguro que todos estamos familiarizados con eso de recibir una interrupción. Tienes una meta, tienes algo que va a hacer. En este caso Jesús ya iba en camino, había mucha gente y viene una interrupción, viene el pero una mujer que padecía desde hace 12 años, que aproximadamente Jesús tenía 20 años cuando ella empezó con este sufrimiento. Ella padecía de lo que es flujo de sangre.
Entonces, este flujo de sangre le causaba dolor físico, le causaba presión emocional, presión social, le agitaba, le quitaba las fuerzas, y técnicamente hablando, era ella ceremonialmente inmunda. Nos dice Levíticos 15:19 lo siguiente, lo voy a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente, que es un poco más fácil para entender. Nomás lo quiero leer aquí rápidamente para ver qué es lo que se trataba esto del flujo de sangre, de acuerdo a las escrituras en el Antiguo Testamento. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante este tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante el periodo menstrual quedará impura. Si alguno llega a tocar la cama de una mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impura hasta la noche. Si alguien toca un objeto sobre la cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta la noche. Esto incluye la cama y cualquier objeto sobre el cual ella se haya sentado. Si alguien toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre la toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él y permanecerá impuro durante 7 días, y cualquier cama sobre la cual él se acuesta será impuro. O sea, y sigue el capítulo, ahí si lo quieren leer. Y estas instrucciones vienen de parte de Dios, y mucho tiene que ver con nuestra salud como persona, como humanidad y como nación, pero mucho más tiene que ver para diferenciar entre lo santo y lo no, lo limpio, lo sucio, y era para diferenciar entre el pecado y la santidad. Esto entonces tenía mucho que ver, pero esto le estaba afectando a esta mujer socialmente, y religiosamente, desde este punto de vista. Imagínese usted que no puede venir a la iglesia por 12 años, ¿qué le pasaría? 12 años y no puede entrar al lugar donde venimos y adoramos a Dios, recibimos la palabra, convivimos con nuestros hermanos. No puede saludar a otra persona, porque al saludarlo, entonces esa persona va a quedar impura y a fuerzas va a tener que bañarse y va a quedar impuro por el resto del día. A lo mejor no era la gran cosa, pero era algo inconveniente. En esos tiempos no tenían showers en las casas. En esos tiempos era algo inconveniente de que, pues ya me tengo que bañar. Hoy en día, pues sí, es recomendable bañarse todos los días. Bueno, con la sequía, a lo mejor cada 2 días. Pero solo a lo que voy quiero ponerles esa situación para que podamos comprender a esta mujer. Esta mujer no podía ser, estaba como escondida, estaba apenada. Esta mujer ya estaba sufriendo emocionalmente a causa de su situación. O sea, imagínense que no puede tocar a su hijo, si es que tenía hijo o hija, o su familia, su esposo. Quién sabe si este problema le causó el divorcio entre ella y su esposo, porque ya no pueden ni tocarse. O sea, le causó a esta mujer algo terrible y serio. Entonces esta mujer viene toda dolida emocionalmente. Si ella toca a Jesús, técnicamente ella estaría contaminándolo a él. Unos dicen que el manto de nuestro Señor era un manto regular, pero también tenía los cordones, los trazos, que tenían 3 nudos y que significaban algo referente al Antiguo Testamento, dándonos a entender que la mujer tenía un conocimiento de las Escrituras. Entonces ella va y toca uno de los cordones. El problema o la debilidad de esa teoría es de que le dan bastante crédito al cordón, o le dan mucho crédito al manto, y el crédito no es del cordón ni del manto, es del Señor. Entonces, porque cuando se le toca, él voltea y empieza a buscar, porque poder había salido de él, no del manto. O sea, también hay que tener cuidado, no atribuirle mucho a los objetos.
El que merece la gloria y la honra es el creador, no lo creado. Entonces, de ese punto, bueno, pues personalmente creo que esa es una debilidad de esa teoría. Sigamos. Y ella había sufrido de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía y más bien le quedó peor. Estoy en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él, de la multitud, y tocó su manto, porque ella decía que si solamente lo tocara, ella sería salva. Y posiblemente ella ya había visto lo que había sucedido alrededor de Jesús. Por ejemplo, en Marcos 3:10 nos dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, la gente que se apretaba, que los que traían plagas, enfermedades, se amontonaban solamente para tocarlo, y nomás tocándolo eran salvos. Es posible que esta mujer ya había escuchado lo que había sucedido. O sea, tal vez ella perdió toda la esperanza en el mundo, perdió toda la esperanza de los médicos, de los griegos, los médicos judíos, los médicos romanos. O sea, ya no tenía confianza en los médicos, posiblemente, ya no tenía dinero. Entonces ve que posiblemente si tan solo tocara el manto del Señor, tan solo si lo alcanzo a tocar, seré yo salva, seré yo sana. Entonces ella viene con esa fe, viene a tocarle. Entonces enseguida la fuente de sangre se le secó, y ella sintió que en su cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquel sufrimiento. La palabra sintió, ahí si lo quiere escribir en el griego, es ginosko. Ginosko quiere decir conocer, no nomás un sentimiento. O sea, ella supo, ella conoció en ese momento que su cuerpo estaba sana de aquel sufrimiento y de aquel azote. Eso fue algo inmediato. Así como pasó con los endemoniados, que inmediatamente se van. Así como sucedió también con la naturaleza, que inmediatamente se paran los vientos, torbellinos, lo que hubiera estado pasando, inmediatamente así pasó. Ella también inmediatamente conoció que ya había sido sana. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y los discípulos dijeron, bueno, pues estás aquí apretado, Señor, entonces, ¿cómo puedes decir? Pero el Señor seguía buscando. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Y ese mismo temer y temblar es la misma referencia que se usa en el capítulo 4. Recuerda que en el capítulo 4, cuando Jesús calma, él dice literalmente, calla y inmudece los vientos. Cuando dice calla y inmudece, si estudiamos eso más a fondo, es literalmente ponerle como un guard, algo que le aprieta la boca de un perro para que el perro no pueda ladrar. O sea, es como amarrarle. O sea que es... quién sabe cómo se levantó el Señor, estaba bien a gusto, no tenía nada que temer, porque pues ¿cómo nuestro Señor va a tener que temer? Él se levanta y literalmente calla y enmudece los vientos. Entonces les entró un temor y un temblor reverente a esos que estaban en la barca. Observen. Ellos estaban primero, ay, nos vamos a morir, ay, el agua, está bien fría el agua, no, pues hasta aquí llegamos. Entonces andaban todos atemorizados, Jesús, levántate. Y estaban todos atemorizados de la tormenta y todo lo que está sucediendo. Pero cuando Jesús se levanta y calla y hace todo calla y enmudece la naturaleza, les dio miedo. Más de Jesús, y no un miedo así como, ay, un espanto, una reverencia, un temor, que dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. O sea, ya era una reverencia. Ay, pues ¿a quién tenemos en el barco? O sea, para que el viento y el mar le obedezcan. O sea, ya les entró una reverencia. Y ese es el mismo temor y temblor que le entra a esta mujer. Si lo estudiamos más a fondo, es exactamente lo mismo,
una reverencia, y sabiendo que ella había sido lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, de tu sufrimiento. Amén. Démosle gloria y honra al Señor. Entonces acaba de suceder algo increíble y Jairo está con él. Jairo entonces está viendo todo. Ay, mira nomás. Y Jairo, como era el principal de la sinagoga, a lo mejor posiblemente conocía a la mujer, y Jairo se quedó, hasta se le aumentó la fe, ¿sí o no? Pero luego, inmediatamente viene la noticia. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. ¿Qué pasó ahí? Tal vez puede que la fe, pues de estar bien alta la fe, de repente como que algo pasó. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Le dice: no temas, cree solamente. O sea, le ayudó en la fe. Dijo: no temas, cree solamente. ¿Estamos viendo? Y no permitió que le siguiera nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No creo que puedo entrar en el por qué solamente ellos, porque ya sería mucho especular. Hay muchas cosas que solamente el Señor las conoce, y pues quién soy yo para preguntarle. Hay preguntas las cuales no vamos a poder entender. Hay mucha probabilidad, y creo que posiblemente por ser los más cercanos a Él, por el nivel de fe de ellos, pero bueno, eso no puedo decir así ciertamente es porque esto y esto, no, tampoco. Entonces se trae con él a Pedro, Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho, porque en esos tiempos, cuando alguien se moría, ellos ya contrataban básicamente a los que lloraban, a los llorones. Los llorones los contratamos y les vamos a pagar tal por hora. ¿Qué es lo que hacen? Vienen y lloran, es todo. Eso era culturalmente lo que sucedía. Cuando moría alguien, entonces venían los que lloraban y lamentaban, y pues ahí soltaban el sueldo, soltaban el llanto. Entonces están ellos ahí llorando y haciendo lamento, y entrando, bueno, el 39, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Diga conmigo: duerme. Si estudiamos eso a fondo, y ahorita ya son las 1:01, y bueno, le puedo dar las referencias y las puedo estudiar. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18, vemos que el creyente duerme, nomás duerme en el cuerpo del creyente, duerme, y en Santiago 2:26 vemos que el cuerpo sin el espíritu está muerto, ¿de acuerdo? Y en Filipenses 1, del 20 al 23 vemos que bueno, el espíritu está con el Señor. Estoy hablando del creyente. Bien, pero eso lo estudian más a fondo ya en sus casas. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, Santiago 2:26, Filipenses 1, del 20 al 23. Que el 1 del 20 al 23 dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre ahora y también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué?
Mas si el vivir en la carne resulta como para beneficio de la obra, no es entonces escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mejor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sí o no? Estar con el Señor es mucho mejor. En este caso vemos que la niña, vemos que Jesús dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Eso es algo típico de los que no creen. Los que no creen se burlan. Se burlan, porque pues eso es algo natural de los incrédulos. Y posiblemente estos incrédulos se fueron de ahí todos burlones, se salieron de ahí y dijeron, cuando se dieron cuenta que había resucitado la niña, ellos tal vez hasta le cambiaron, dijeron, no, yo estaba ahí, ella no se murió, la niña nomás tenía hambre. Por eso estaba así como débil y se miraba así como que estaba muerta, pero por eso, ella nomás tenía hambre, por eso Jesús le dijo que le den de comer. O sea, a lo mejor le cambiaron ahí estos burlones, no tenían fe. ¿Qué hace con ellos Jesús? Los saca para afuera. Entonces vemos aquí que ellos se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomó la niña y le dijo, y esto es en arameo, o sea, lo dice en común. En esos tiempos se usaba mucho la magia y había muchísimo misticismo y se ponían a hablar en otros lenguajes que no sabían ni qué, y por hacerlo así todo místicamente y todo, pues pensaban, le atribuía a la gente como un poder. Ay, sí está haciendo algo. Pero Jesús le habla en la lengua común, la lengua que la niña iba a entender, que era en ese tiempo era el arameo. Entonces le dice, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, y la niña tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Démosle gloria y honra al Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Él merece absolutamente toda la gloria y toda la honra. Toda autoridad le fue dada a él, los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo he dicho, os he enseñado. Y aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así nos dice el Señor. Vemos en el Señor Jesús alguien que tiene el poder sobre la naturaleza absolutamente. Sea la naturaleza influenciada por demonios, o sea influenciada simplemente por climas o por lo que sea, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. También sobre los demonios que se sujetan a Él. Él le reconocen, fíjense nomás, como el Dios Altísimo. Y en varios, ese es otro punto, que los demonios le reconocían a él. Los demonios pues dicen mentiras y todo, pero en ese punto está diciendo la verdad. Y hasta cierto punto se podría decir que reconocieron mucho más antes que los propios discípulos. Y ese, el Gadareno, fue técnicamente hablando el primero que el Señor dijo, ve y diles todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha sido misericordioso contigo. Vemos que se sujetan y se someten a Él porque Él, escúchame bien, tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad sobre lo natural, sobre demonios, para sanar y para levantar muertos. Y para Él sea toda la gloria y la honra para siempre. Entonces tú y yo podamos tener esa confianza. Estudia 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y podemos tener esa confianza de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos también seremos arrebatados con Él. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos.
Diga conmigo, Dios es grande. Dios es maravilloso. Padre Santo, te amamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu hermosa y preciosa palabra. Te conocemos y sabemos que tú eres poderoso. Que siga siendo más y más en mi vida, en la vida de esta congregación, en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que sigamos creciendo en armonía, en amor el uno para con el otro, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, amándonos los unos a los otros y conociéndote y viéndote más y más real en nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle palmas una vez más. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente y si es posible conviviremos aquí afuera. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos el jueves si Dios permite.